Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente y con todo el auditorio del Colegio ABC de Medicina de Emergencia y Reanimación. Y bueno, particularmente con este tema que me parece importante por el momento que estamos viviendo de esta pandemia COVID-19, ya a un año y meses que hemos cumplido con ella. Y bueno, pues me parece que será de utilidad para todo el personal de salud el manejo de emociones durante el duelo causado por esta pandemia. De manera que, bueno, pues me presento con ustedes, soy la doctora Minerva Paulina Hernández Martínez, yo soy médico familiar certificado, también soy terapeuta familiar y de pareja. Actualmente me encuentro adscrita a la Clínica de Medicina Familiar número 1 del ISSSTE en Guadalajara, donde soy además profesora titular de la especialidad en Medicina Familiar. Soy profesora de pregrado en Medicina en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, actualmente formo parte del Consejo Consultivo del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, del cual soy también expresidenta, y actualmente colaboro con el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar como vicepresidenta. Y para mí es un gusto enorme poder estar con ustedes el día de hoy para llevarles este tema que creo será de utilidad para todos ustedes. De manera que si les parece bien, pues comenzamos con nuestra intervención del día de hoy. Para hablar acerca de la pandemia por COVID-19, es importante que nosotros hablemos acerca de que esta pandemia por COVID ha sido el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. El efecto ha impactado alrededor de 200 países, dejando consigo una cifra muy preocupante en la región de las Américas, a la cual nosotros pertenecemos. México, en enero del 2021, se convirtió en el tercer país en el mundo con el mayor número de decesos que se podían atribuir a COVID-19, cuando superó los 155,145 fallecimientos en lo que iba de la pandemia en ese entonces, hace 3 meses. Y era seguido solamente por la India y antecedido por Estados Unidos y Brasil, quienes encabezaban estas cifras. Evidentemente que este número de fallecimientos es una situación compleja a la que se suma la necesidad de asumir, obviamente, protocolos ante los decesos para poder mitigar este contagio, pero también los efectos en la salud mental que traerían consigo esa cantidad de fallecimientos al no poder acceder los deudos y las familias a la dinámica convencional de los rituales a los cuales estaban acostumbrados para poder despedirse de sus conocidos y de sus familiares y de alguna manera poder acercarse a los cuerpos de los seres queridos, pues como todos podemos recordar, en realidad esos rituales religiosos a los cuales nuestra sociedad mexicana está acostumbrada, pues tuvieron ciertos limitantes y las siguen teniendo si la causa del fallecimiento era precisamente por COVID-19. De manera que ya de por sí el estrés del fallecimiento del ser querido, no solo eso, sino que también se aunaba el no poder llevar los rituales como estamos acostumbrados en nuestra cultura mexicana y latina de ser tan cercanos y en este momento no poderlos hacer. A un año de estar todos nosotros prácticamente frente al coronavirus como profesionales de la salud, la pandemia realmente nos ha pasado factura y el cansancio ha hecho que se afecte nuestra salud mental y también nuestra salud emocional. Esta fatiga pandémica es un fenómeno que ha sido denominado así por la OMS como una de las consecuencias que nos trajo esta contingencia y no es más que el cansancio que se ha derivado del agotamiento, de que nosotros estemos hipervigilantes, de cuidarnos y de cuidar a los nuestros para evitar contagiarnos. Obviamente que esta hipervigilancia pues hace que nosotros generemos cierta ansiedad y obviamente pues eso disminuya nuestro sistema inmunológico y nos haga más vulnerables a otras enfermedades. Y sobre todo, las consecuencias, vivirlas, las consecuencias de un virus que nadie ve, pero que sin embargo todos sabemos que se encuentra ahí. Esta fatiga pandémica es un fenómeno que se produce por diversos motivos, entre ellos estar hipervigilantes y obviamente pues esto nos causa depresión, pero también ansiedad. Y esto, aunado a la situación económica que viven muchas familias en nuestro país y la incertidumbre de qué va a pasar con sus empleos, con sus actividades escolares, con sus actividades sociales, obviamente va creando un desgaste que se va acumulando, queramos o no.
Y esto obviamente se acumula a la privación de ver a otras personas derivado del confinamiento largo que estuvimos viviendo durante los últimos meses. De tal suerte que como trabajadores de la salud, pues para nosotros es ineludible que la pandemia tiene efectos sobre nosotros. Obviamente nos ha tocado despedir colegas que ni siquiera sabíamos que estaban enfermos, incluso ya nada más nos enteramos que han fallecido y ni oportunidad hemos tenido de despedirnos de ellos. Además de la separación que hemos tenido de algunos integrantes de la familia por protegerlos mientras no se daba la vacunación en las personas vulnerables o mientras todavía no se completa en algunos grupos vulnerables, pues obviamente ha hecho que mucho personal de salud decida como de alguna manera distanciarse un poco de sus seres queridos que tienen alguna patología de fondo que los hace ser vulnerables a esta enfermedad viral. Y obviamente todas estas situaciones han hecho que los profesionales de la salud pues seamos como blanco de muchas emociones. Y aunque es cierto que somos vulnerables a esta fatiga pandémica por todo un año de estar enfrentando al coronavirus, por causas psicológicas y también causas de desgaste emocional, también es cierto que nosotros podemos hacerle frente si tenemos ciertas medidas de cuidado personal y procuramos pues estar vigilando nuestro bienestar y nuestra salud física y también mental. De manera que si nosotros hablamos de fatiga pandémica, independientemente de ella, tendríamos que estar hablando también del efecto que tienen nuestras emociones en este fenómeno. Para poder seguir avanzando en esta sesión del día de hoy, evidentemente tendremos nosotros necesariamente que definir qué son entonces las emociones. ¿Qué son las emociones? Son sentimientos, pero también son pensamientos que son característicos de un estado psicológico y también biológico, resultado de un impulso de querer actuar. Y obviamente que de estas emociones se desprenden sentimientos, que son sensaciones mucho más duraderas, más perdurables en el tiempo y que además se presentan a través de diversas circunstancias. Muchos de nosotros y de nuestros familiares o de nuestros pacientes han experimentado diversas emociones a lo largo de esta pandemia. Desde una perspectiva más práctica o más vivencial, podríamos decir que las emociones son una alteración súbita, muy rápida, de poder reaccionar a un estado de ánimo por alguna circunstancia, por alguna idea o por algún recuerdo. Y necesariamente las emociones, pues obviamente son útiles porque nos permiten expresar cómo nos sentimos y es saludable hacer uso de las emociones en el momento en que necesitamos nosotros expresar cómo estamos. Y de las emociones que nosotros más podemos identificar, pues se encuentran la ira, la tristeza, el temor, el placer, la sorpresa también, el disgusto y la vergüenza, entre otras que ustedes también pues pueden identificar en ustedes mismos, en la familia, pero también en los pacientes que atienden. Es cierto que muchas de las emociones o algunas de ellas son consideradas negativas porque causan un perjuicio no solo a la salud mental, sino también a la salud física o espiritual del individuo. Algunas de estas emociones negativas que se consideran así cuando no se canalizan, pudiera ser el odio, la ira, el resentimiento y de alguna manera la irritación. Y son emociones que se van experimentando a lo largo de nuestra vida de acuerdo al estado de ánimo que nosotros tengamos. De tal suerte que las emociones muchas de las veces no necesitan ser controladas y mucho menos reguladas. Lo que sí necesitan ser es atendidas para que se puedan expresar en el momento en que nosotros estamos necesitando demostrar cómo nos sentimos o qué estado de ánimo tenemos y no estarlas guardando para que después de alguna manera salgan de forma explosiva de la manera menos conveniente y en los lugares que menos nosotros pensamos, ¿no? Cuando nosotros vigilamos o de alguna manera revisamos el estado del arte que guarda este tema que estamos viendo el día de hoy, acerca de qué impacto ha tenido la pandemia en el manejo del duelo, pues nos vamos a dar cuenta que muchos ha escrito de esto alrededor de todo el mundo en los últimos meses. No solo el personal médico ha escrito o ha publicado acerca de esto, sino también los sociólogos, los terapeutas,
los psicólogos, de alguna manera, personas que se encargan de estudiar la conducta de las personas y de los seres humanos. De tal suerte que en realidad esta pandemia ha impactado no solo los ámbitos sanitarios o los ámbitos económicos, sino que también ha impactado aspectos sociales y demográficos de muchos países y de un buen número de habitantes en todo el mundo. Y bueno, pues ahora lo vamos a constatar. ¿A qué duelos nos hemos nosotros tenido que enfrentar durante los últimos meses? Bueno, han sido varios, pero bueno, podemos resumir algunos y ustedes ahorita que los enlistemos, pues seguramente se van a sentir identificados con más de alguno, porque hemos tenido que vivir el duelo por la pérdida de un empleo, seguramente. Hemos tenido que vivir un duelo por pérdida de un negocio, por reducir nuestra vida social, ya no tener tanta actividad con nuestros amigos como la teníamos, por disminuir esa cercanía con nuestra familia, con los integrantes de la familia extensa. A lo mejor ya no tenemos esa fiesta, esa reunión, a lo mejor esas muestras de cariño. Hemos tenido que privarnos de estas muestras físicas de abrazo, de beso, ya no lo podemos hacer. Hemos tenido también un decremento en los proyectos profesionales porque no podemos estarnos reuniendo tan seguido como lo quisiéramos. Hemos vivido también la ausencia de las actividades escolares presenciales, particularmente en los niños y los adolescentes, y nosotros hemos sido testigos de cómo ellos han ido modificando su conducta en casa, porque obviamente al estar solo aislados y viendo a sus compañeros a través de pues de una pantalla, de un medio tecnológico, pues obviamente esto les afecta a ellos, pero a nosotros también. Hemos vivido la carencia de nuestro propio espacio personal, porque ahora ya no podemos estar en la sala solos, sino que hay que compartirlo con los niños que toman clase de primaria, de secundaria, y hemos tenido que compartir el estudio, pues a lo mejor la biblioteca, el comedor y cuánta área común hay en casa. Hemos tenido también la pérdida de nuestros estilos de vida a los cuales estábamos acostumbrados. Muchos de nosotros hemos tenido que hacer modificaciones y para nada se parecen nuestros estilos de vida actuales a los que teníamos hace un año. Y también es cierto que muchos de nosotros hemos vivido ya el fallecimiento de un familiar, de un ser querido o de un ser cercano. De manera que sí, hemos enfrentado muchos duelos durante esta pandemia y seguramente hemos enfrentado muchos más duelos de los que queremos reconocer. Para esta situación, la OMS ha dispuesto que, bueno, para el manejo de los cadáveres que han fallecido por COVID-19, pues obviamente hay que evitar la realización de rituales fúnebres que conlleven la reunión o la aglomeración de personas para seguridad de los asistentes. Evidentemente que esta disposición es un escenario muy atípico si consideramos nosotros cuáles son las costumbres de nuestra población mexicana, cuáles son las tradiciones de la religión que más se profesa en nuestro territorio nacional y sobre todo es atípica para las familias que de por sí tienen recursos para afrontar situaciones difíciles y para poder asumir una pérdida, pero que si es atípico para estas personas que tienen recursos de afrontamiento, pues obviamente que resulta un escenario desalentador para todas aquellas familias que ya de por sí tenían dificultades para asumir una carga emocional y que esto obviamente incrementa su estado de estrés cuando tienen que enfrentar un duelo que sea complicado, ¿no? Entonces, bueno, esto sí es algo importante que se debe de decir. El duelo complicado es aquel que se caracteriza por la prolongación del periodo del duelo que nosotros estamos esperando se resuelva entre 6 a 12 meses. Y obviamente esto sucede porque las personas se quedan estancadas en una de las etapas del duelo que deben de estar viviendo de manera normal. Obviamente que esto se acompaña de una falta de la regulación emocional y esto hace que las personas tengan conductas desadaptativas y algunos cuadros clínicos como depresión, trastornos de pánico o incluso brotes psicóticos, ¿no? Y estas conductas van a estar mediadas por elementos que estas mismas personas vivían con el fallecido antes de que esto sucediera, es decir, el tipo de vínculo que tenían, las características de la pérdida en la cual se dio esta muerte, el apoyo social que tenía esa persona y esos deudos y los aspectos ya de por sí individuales del doliente, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los duelos complicados que seguramente se van a presentar en las personas cercanas a nosotros, a los pacientes que nosotros atendemos o incluso a los que tienen mayor riesgo de poderse complicar al hacerse más largo cada una de las etapas que viven? Bueno, principalmente van a ser los que se presentan por una pérdida inesperada, que bien puede ser un accidente o puede ser resultado de un siniestro. A lo mejor el que se presenta luego de una enfermedad que había hecho sufrir a lo mejor al fallecido y que entonces los dolientes no saben si sentirse tranquilos porque ya no sufre, pero a la vez tristes porque ya no lo ven. Y luego también se puede presentar el duelo complicado dentro de los duelos que se hacen crónicos, es decir, aquellos que se alargan a más de 12 meses y que de plano las personas no siguen avanzando en las etapas normales de un duelo y que obviamente no superan la pérdida. De tal manera que todos los dolientes van a estar enfrentando prácticamente 2 factores de riesgo para poder presentar un duelo complicado y casi siempre se encuentra, se relaciona pues a las situaciones de la muerte. El primero de ellos pues es el afrontamiento de una pérdida súbita y esto es a lo mejor porque las personas no pudieron estar durante la enfermedad del paciente o durante el agravamiento de su enfermedad, como en el caso de los pacientes COVID, y por supuesto que no pudieron despedirse de ellos en el momento del fallecimiento. Muchos de ellos ingresaron a lo mejor a la terapia y ya de ahí pues no pudieron hacerse acompañar de un familiar cercano, sino más bien de los profesionales de la salud que laboraban en ese hospital o en esa unidad médica, y obviamente pues eso tienen que afrontarlo porque la pérdida fue súbita y no pudieron despedirse. Ese es uno de los factores de riesgo que corren los dolientes y que pueden hacer que desarrollen un duelo complicado. El otro de los factores de riesgo que pueden ellos estar enfrentando es la falta de apoyo social o la limitación del mismo. ¿Por qué razón? Bueno, por las disposiciones que ya mencionamos hace un momento de la OMS para evitar, pues ahora sí que riesgos innecesarios para los asistentes a este tipo de eventos, pero obviamente esta limitación del apoyo social hace que las personas tengan que asumir en soledad esta pérdida y este fallecimiento, limitándoles la posibilidad de poder compartir con otros pues su tristeza, su pensar, sus sentimientos y el dolor. No lo pueden compartir con los familiares, o sea, ahora sí que con los integrantes de la familia extensa, es decir, pues los primos, los tíos, a lo mejor los compadres, eso no puede hacerse ni con las amistades o los compañeros de trabajo porque, bueno, pues esto está limitado a un cierto número de personas y a una duración particular del velatorio, ¿no? No pueden establecer, por lo tanto, de manera presencial, pues de alguna manera el acompañamiento con otros, ni recibir las muestras de solidaridad o de afecto que otros tienen para la familia o que otros allegados pues les digan que ellos también se sienten mal y que cuentan con ellos para lo que se necesite. De tal suerte que al no poderlo hacer y tener que estar viviendo los duelos, como lo vemos aquí en la imagen, solos en casa, pues sí les ha representado una doble situación de estrés, no solamente por la pérdida, sino también porque no tienen quien los acompañe. Y estos definitivamente que son factores de riesgo para que este duelo se vuelva un duelo complicado. Este tipo de duelo nos va a permitir identificar que ante una situación estresante, las personas de manera consciente o inconsciente podemos realizar acciones concretas y muy específicas, mismas acciones que nos van a poder a nosotros permitir lidiar con la sintomatología física, como pudiera ser una gastritis, un dolor de cabeza, una colitis, una sensación de presión en el pecho, pero también con sintomatología mental y emocional, la cual es completamente natural ante la pérdida de un ser querido y de alguna manera, estas medidas o estas acciones conscientes o inconscientes que tomamos las personas se conocen como mecanismos de afrontamiento. Estos mecanismos de afrontamiento pueden ser de 2 tipos para poder hacerle frente a una pérdida. Estos mecanismos de afrontamiento son 2, los orientados a la pérdida y a la muerte que estamos viviendo, pero también los orientados a la restauración de esta pérdida. De tal suerte que las personas podemos desarrollar ya sea mecanismos de afrontamiento para tratar de explicarnos la muerte de un familiar o de un ser querido, pero al mismo tiempo podemos estar desarrollando acciones de afrontamiento o medidas de afrontamiento que van encaminadas a restaurarnos o a explicarnos el porqué de esta pérdida.
De tal suerte que nosotros podemos identificar estrategias de afrontamiento positivas y estrategias de afrontamiento negativas. Serán positivas o las consideramos positivas cuando nosotros vemos que en una familia tenemos una aceptación del hecho, que es la muerte, y empiezan a resignarse, donde hay una reinterpretación positiva del suceso hasta donde sea posible y donde se comparte la experiencia del dolor y de la pena con otros. Se va reorganizando el sistema familiar en la vida cotidiana, se van estableciendo nuevas metas, pero también nuevas relaciones, se busca el apoyo de otros y se implica la participación en grupos de autoayuda o de organizaciones. Por el contrario, las familias en donde se despliegan estrategias de afrontamiento que son negativas, nosotros podemos ver que siempre andan hablando pues de recuerdos de cuando estaba el fallecido en vida y de alguna manera planteándose preguntas que no tienen respuesta. Y si hubiera, y si no hubiera muerto, y si lo hubiera llevado, y obviamente esto nos lleva a que tienen ellos mucho sentimiento de culpa y están de alguna manera depositando emociones de odio y de venganza. Ellos lo que hacen es hacer todo lo contrario a poder externar cómo se sienten, más bien hacen un aislamiento social. De alguna forma corren el riesgo de tener un consumo excesivo de drogas o de alcohol o de algún otro estupefaciente, y obviamente pues aquí también se da el abuso de fármacos, de tal suerte que nosotros pues sí podemos ser capaces de identificar estos mecanismos de afrontamiento positivos o negativos en una o en otra familia o incluso en nuestra propia familia, ¿verdad? En los duelos que se han complicado debido al fallecimiento de pacientes por COVID-19, las personas deben identificar en qué etapa del duelo se han estado deteniendo o en cuál se han estado estancando para poder desarrollar con mayor énfasis las estrategias de afrontamiento que no han sido por completo eficientes y que esto no les permite avanzar en un duelo normal, es decir, no les permite pasar de la negación al enojo, a la depresión o bien a la negociación y el aprendizaje, ¿no? Entonces, el duelo patológico se caracteriza porque las personas se detienen en alguna de las etapas del duelo y no lo pueden llevar a su terminación o a su asimilación para poderse resignar y seguir con su vida, ¿no? El afrontamiento del duelo patológico durante la pandemia, pues obviamente es importante para todas las personas que se reconocen que están ancladas o que nosotros identificamos que están ancladas en un duelo patológico, asumir que deben recibir un tratamiento ya sea individualizado o bien familiar por un profesional de la salud, que posiblemente tendrá que ser un psicólogo o un terapeuta familiar, pero que obviamente pues ellos les van a dar un tratamiento que está orientado pues obviamente a asumir la pérdida y de alguna manera pues a tratar de reorganizar su vida individual y también la familiar. Y bueno, nosotros podemos identificar algunos factores de riesgo que se pueden presentar en una familia o en una persona y que nos pudieran hacer sospechar a nosotros de que esos van a ser casos que van a presentar a la larga duelos patológicos, de los que acabamos de hablar hace un momento. ¿Cuáles factores de riesgo podrían ser estos? Por ejemplo, estas pérdidas que ocurren de manera repentina o en una circunstancia catastrófica, obviamente que los puede llevar a un duelo patológico porque es algo que no esperaban. Puede ser también cuando hay pérdidas múltiples o incluso pérdidas inciertas, por ejemplo, cuando no se encuentra un cadáver, los va a llevar a un duelo patológico. Cuando hay muerte de personas muy jóvenes o de niños, posiblemente tengamos este riesgo, o incluso cuando se presenta la muerte tras una enfermedad terminal muy, muy larga, que desgastó no solo al paciente, sino también a la familia. Bien cuando tenemos dolientes en edades muy tempranas o cuando la propia familia tiene ya de por sí aislamiento social, cuando hay una historia previa de que las pérdidas las han vivido de manera traumática o cuando hubo una relación de mucha ambivalencia o de mucha dependencia con el fallecido, seguramente esto los va a llevar a que tengan un duelo patológico a los dolientes y a la familia. Cuando ha habido historia previa de depresión o cuando ellos han vivido en soledad o bien nosotros identificamos poco apoyo sociofamiliar o bien pues de alguna manera alejados del sistema comunitario o tradicional. Estos nos van a hacer pensar que de alguna forma nuestros pacientes, nuestros conocidos o incluso nuestra propia familia
va a poder desarrollar en algún momento un duelo patológico y que nosotros vamos a tener que estar ahí para poder ayudarles a hacerles ver que están estancados y que deben seguir avanzando, porque obviamente esto los va a hacer sufrir a ellos, pero también a todos los cercanos. ¿Ya? ¿Cuáles serían algunas de las consideraciones que nosotros podríamos tener para las personas que han perdido entonces un ser querido en los últimos meses? Bueno, es importante que todos reconozcamos y de alguna manera estemos claros en que las personas refieren que están cansadas física y psicológicamente por la situación, no solo por el fallecimiento, sino también por la situación que se vive. Además de que estas personas pues van a tener frustración, enfado y culpa, sobre todo culpa, que son las emociones que van a estar muy presentes estos días y tal vez estén presentes con ellos durante algún tiempo si es que ellos no de alguna manera ofrecen mecanismos de afrontamiento para que esto cambie, ¿no? Esta situación va a ocasionar que las personas tengan desregulación física y psicológica y que empiecen a tener síntomas mucho más somatizados y que obviamente esto se asocia a una pérdida o a una experiencia traumática. Por lo tanto, se considera normal que todos los dolientes estén enfadados con el mundo porque obviamente no pueden entender por qué su familiar pues tuvo que marcharse o por qué lo hizo en las condiciones en las que se fue y que sobre todo tengan muchas preguntas. Por lo tanto, deben de tener ellos nosotros quienes acompañamos a los dolientes y a las familias de los dolientes, debemos de tener mucha empatía y mucha paciencia con ellos porque van a tener las mismas preguntas que van a estar de alguna manera como repitiendo o como rumiando un pensamiento que se repite y se repite otra vez, aunque le estén contestando, no, mira, no era posible hacer nada por el familiar, él ya estaba enfermo, ya no tenía a lo mejor un tratamiento que ofrecerle, su calidad de vida ya no era buena, y aunque se lo expongan así, de alguna forma, el personal de salud, pues a lo mejor ellos van a estar estancados en este pensamiento intrusivo repetitivo, y sí es importante que pues sepamos nosotros que esto es muy normal en los dolientes y obviamente pues en las familias de los fallecidos. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces ante esta situación? Podemos ofrecerles algunas alternativas, no todo está perdido. Podemos ofrecerles nosotros algunos rituales de despedida, que de alguna manera lo que hacen es que tranquilizan un poco a la familia y también a los deudos. Si nosotros tenemos unas creencias religiosas, tenemos también una formación cultural que nos hace tener la idea de que los únicos rituales de despedida posibles son, por ejemplo, a lo mejor una misa de cuerpo presente, un triduo, un novenario, un velatorio, y que si esto ahorita no es posible por las condiciones de la pandemia, entonces no se va a hacer nada, pues la verdad es que nosotros también no les estamos ofreciendo mucho a nuestros pacientes, o en este caso a nuestros familiares o seres queridos. Lo que sucede es que nosotros tenemos que ayudarles a construir nuevos rituales de despedida que se adapten a la situación que estamos viviendo, a los recursos que tiene la familia, pero también a las necesidades que en ese momento la familia o los deudos tienen. Porque al final del día, los rituales para despedirse no son más que actos simbólicos que nos van a ayudar a expresar los sentimientos de tristeza o de depresión ante una pérdida y nos van a ayudar a tener una construcción social con otros acerca del significado que tiene el hecho de que la persona querida haya fallecido. Los rituales nos van a abrir la puerta para tomar conciencia del proceso del duelo y poderlo asimilar de una manera más fácil y de una manera más rápida. De alguna manera los rituales nos ayudan a que nosotros podamos hacerle ver a las personas que no deben de sentir miedo, porque obviamente ellos no saben qué hacer con el vínculo que tenían de cariño, de afecto, de amor con la persona fallecida. Y ahora, ¿qué van a hacer con todo eso si ya no la ven? Entonces, nosotros tenemos que orientarles a que ese vínculo ahora ya no va a ser físico, pero sí va a ser emocional. Y que por lo tanto no están obligados a romper el vínculo, a cortarlo de raíz. No, eso no es necesario ni tampoco es sano. Ellos lo único que tienen que hacer es ese vínculo de ser físico a ser ahora espiritual o más emocional. ¿Cómo nosotros les podemos ayudar a ellos? Sugiriéndoles algunos rituales que les puedan servir a ellos y a los deudos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, escribir cartas donde ellos expresen lo que no le pudieron decir a su familiar fallecido en el momento en que esto ocurrió. O en el momento de que de manera rápida y urgente se lo tuvieron que llevar a la consulta porque a lo mejor empezó a desaturar.
escribir a lo mejor el mensaje que no le pudimos decir o un poema que nos haga sentir cercano a ellos. Realizar dibujos, si es que estamos hablando de personas muy jóvenes, como pueden ser niños, que también se expresan a través de dibujos. Podemos crearles o organizarles un rincón del recuerdo donde nosotros podemos poner los objetos de la persona fallecida para que entonces los deudos puedan sentir que ahí se encuentra esta persona. Construirles a lo mejor álbumes o cajas de recuerdos donde nosotros podemos tener las cosas más representativas o bien las fotografías de los viajes o de los momentos más importantes que él vivió con nosotros y con la familia. A lo mejor realizar una reunión virtual, así como la que tenemos nosotros ahorita para esta actividad de educación médica continua. Entonces, a lo mejor hacer una reunión virtual que nos permita platicar como familia con los parientes del norte, del centro, del sur del país, cómo nos sentimos, qué hicimos, cómo vivió el fallecido sus últimos momentos y de alguna manera construir todos juntos pues esa pérdida que estamos viviendo y acompañarnos. También podemos publicar en redes sociales a manera de homenaje. Esto ustedes lo han visto mucho. Ahora, pues de alguna manera se ponen esquelas en Facebook, en WhatsApp, en diferentes redes sociales para que la familia, los amigos y los conocidos se enteren de que alguien falleció y bueno, pues ahí le puedan poner sus muestras de afecto o sus palabras de despedida. También podemos compartir recuerdos y momentos especiales con las personas que nos acompañan, pero lo más importante es que para estos rituales que nosotros les estemos sugiriendo, es importante que participen todos, entre ellos niños, adultos mayores y personas con discapacidad, porque ellos también necesitan construir un ritual de despedida para este ser querido. Algunos ejemplos de rituales son los que se han vivido, por ejemplo, en las ciudades fronterizas, como la de Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, donde muchas de las costureras pues tomaron ellas la iniciativa de pedirles a las familias de los fallecidos pues que les llevaran sus prendas, sus camisas para poderles hacer un objeto, como en este caso un oso, para que entonces la familia pudiera sentir que ahí tenía a su familiar. Y ahí, por ejemplo, tienen ustedes las imágenes de esta persona que pues lleva a su oso ahí en el carro, ¿no? Porque siente que así lleva a lo mejor a su papá y nos muestran en el celular la imagen de la camisa que traía el señor en vida con la camisa y bueno, cómo la costurera le hizo la figura que él quería. Y estos rituales se han estado replicando no solo en la frontera norte del país, que fue donde tuvimos los primeros casos reportados en números rojos, sino que se han estado replicando en diferentes estados y bueno, yo sí quería compartirles que nosotros también en la familia pues tuvimos nuestras pérdidas también en estos meses y bueno, pues ahora tenemos osos como estos que se hicieron con las prendas del fallecido y algunos a lo mejor hasta tienen aquí su nombre grabado de la persona que falleció y de alguna manera estos nos permiten hacer que los niños puedan sentirse acompañados de un abuelito que a lo mejor ya no está con ellos, pero que bueno, pues lo sienten cerca, lo pueden tocar, lo pueden oler y se pueden sentir acompañados mientras superan el duelo de que esta persona físicamente ya no va a estar con ellos. Entonces son algunos rituales que no teníamos, pero que bueno, pues ahora poco a poco hemos aprendido a poder elaborar la pérdida junto con la familia, ¿no? ¿Cuáles serían algunas pautas que se recomiendan para el autocuidado de personas que están en duelo? Bueno, primero que nada, nosotros como profesionales de la salud debemos entender que las personas que han perdido un ser querido son realmente un equilibrista emocional, que van a estar siempre pues como en un alambre y que en un lado van a estar siempre el momento de la muerte de su familiar fallecido y del otro lado del alambre pues va a estar seguramente el momento en el que ellos sienten que están seguros y que no se van a derrumbar por una emoción que los invade, ya sea de enojo, ya sea de tristeza o ya sea de dolor o incluso de culpa, donde ellos son capaces de equilibrar y son capaces de saber que la intensidad de estas emociones no se los van a comer o no les van a impedir seguir adelante con su vida o con sus proyectos que tenían de manera individual o de manera familiar, ¿no? Para equilibrar el proceso del duelo, obviamente que todas las personas que han sufrido una pérdida tienen que realizar tareas de conexión y de desconexión y deben de estar alternadas. Es imposible que siempre nosotros les prescribamos o les digamos o les orientemos a que siempre hagan tareas de conexión con el dolor
que siempre estén recordando la canción favorita del fallecido o que siempre estén recordando la comida que le gustaba o la frase que decía, porque obviamente el estar conectados constantemente con el dolor, pues va a hacer que en algún momento obviamente el doliente se quebre, obvio. Pero tampoco nosotros podemos decirles, mira, ya no piense en eso, mejor vayas a trabajar, tenga terapia ocupacional, haga otras cosas y cuando vea que va a pasar, va a empezar usted con pensamientos de la persona fallecida, piense en otra cosa o distráigase con otra cosa. Eso tampoco va a funcionar, porque si siempre nosotros estamos desconectándonos del dolor, sería similar a negar lo que ocurrió. Y bueno, también eso no es sano porque en el momento que ellos recuerden algo o que se conecten con su dolor, pues va a ser obviamente muy devastador para ellos. Por lo tanto, tendrían que ser tareas de conexión y desconexión en las que posiblemente el doliente vaya a tener que avanzar 2 pasos y retroceder, va a avanzar 2 pasos y va a retroceder 1, pero poco a poco va a ir avanzando hacia elaborar la pérdida, entenderla, asumirla y llegar a la negociación en donde él se resigne y comprenda que su vínculo no va a desaparecer. El vínculo con esta persona va a seguir ahí, intacto, incluso mucho más fuerte, pero que ahora ya ese vínculo no va a ser físico, sino más bien va a ser emocional y va a ser más espiritual. Y por lo tanto, pues hay que darle tiempo a cada una de las personas. Nosotros no podemos estar comparando a un primo con el tío, con el vecino. No, no es así. Cada persona tenemos nuestro propio, pues nuestra propia necesidad de expresión de emociones y nuestra propia necesidad de asimilación de las pérdidas y nuestra propia forma de llevar los duelos. De manera que sí necesitamos nosotros entender esto cada vez que tenemos cerca a un doliente, a la familia de un fallecido o incluso a alguien cercano a alguien que falleció o de nuestra propia familia. ¿Cómo las personas que están en duelo pueden autocuidarse? Básicamente siguiendo 4 vertientes importantes, cuidando la parte física, la parte emocional, la parte cognitiva y la parte espiritual. Ninguna de las 4 se debe descuidar, porque si nosotros descuidamos alguna de estas, seguramente la recuperación del doliente o en este caso el avance en el trabajo del duelo del doliente no va a ser completo. Vamos a iniciar describiendo cuáles son las recomendaciones para cuidar la parte física o somática. Como nosotros sabemos, el cuerpo pues es la casa de las emociones y si nosotros no cuidamos la casa, pues las emociones no van a estar bien. De tal suerte que es importante como profesionales de la salud que nosotros recomendemos siempre a los dolientes pues que coman bien de manera balanceada, que se hidraten bien, que duerman de 6 a 8 horas o lo que ellos puedan conciliar el sueño, pero para poder generar un sueño fisiológico, pues obviamente ellos necesitan cansar a su cuerpo y gastar energías. Una manera de hacerlo, pues es recomendándoles que realicen ejercicio físico. A veces resulta paradójico decir que ellos nos comentan, es que no tengo energías y nosotros los ponemos a hacer ejercicio. Oiga, pero es que le estoy diciendo que no tengo energías, ¿sí? Pero a veces el hacer ejercicio hace que nosotros empecemos a tener energías porque empezamos a activar pues este mecanismo de autorregulación fisiológico que tenemos todos, ¿no? ¿Qué más podemos recomendarles? Hacer una actividad física que sea balanceada, que dejen de fumar o de tener hábitos a lo mejor adictivos, que no se abandonen, que se cambien, que se peinen, que se maquillen, que no nada más estén con la pijama todo el día, a todas horas. Nosotros animarlos a que lo hagan, pero tampoco exigirlos. Más bien es como orientarles a eso y que escuchen a su cuerpo. En el momento en el que ellos les digan, en el momento que ellos sientan como que es mucho lo que están llevando o son muchas las responsabilidades que ellos están teniendo, pues a lo mejor dejarlas y a lo mejor retomar las actividades más tarde, una vez que ellos descansen. Otra parte emocional otra parte que hay que cuidar con los dolientes, obviamente que es la parte emocional o relacional, que es el conjunto de sentimientos que les va a producir la pérdida y que además, derivadas del confinamiento, pues es muy normal que las personas en pérdida, pues obviamente experimenten muchas sensaciones. Obviamente que lo principal es respetar el deseo de ellos de estar solos, pero sin llegar al aislamiento. Tiene que estar alguien al pendiente de ellos para ver que no se descuiden, que no dejen de comer o no dejen de tomar sus medicamentos. Hay que realizar para ellos círculos de seguridad, es decir, con las personas que ellos más confíen
pues a lo mejor dejarle los números o la manera de contactar a estas personas en las que ellos más confían para que ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, ellos puedan hablar con ellos y decirles cómo se sienten. Recibir llamadas de las personas más cercanas para que estas llamadas les permitan recibir las muestras de afecto, de cariño, de ánimo que muchas familias les pueden estar transmitiendo vía telefónica, aunque no sea posible hacerlo de manera personal en esos momentos. Y obviamente, pues comprender que para los dolientes lo más importante va a ser la pérdida de su ser querido, de tal suerte que cualquier otra persona que no lo considere así, pues ellos la van a tener como alguien no grato para ellos, ¿no? Es importante que los animemos a que escriban sobre cómo se sienten, porque eso les va a ayudar a externalizar las emociones que tienen y una vez que ellos las reconozcan, es más fácil que las puedan asimilar y las puedan trabajar. Ayudarles o invitarles a que se acerquen a grupos de apoyo que han vivido a lo mejor experiencias similares a las de ellos. En estos momentos no se hacen reuniones presenciales, pero sí de manera virtual. Y de alguna manera ayudarles a tener un hogar acogedor, porque esto les va a ayudar a que ellos puedan tener la necesidad o de alguna manera el deseo de querer estar en casa porque está ordenada, porque está limpia, porque está como acogedora para ellos, ¿no? Porque los hace sentir seguros. Luego tenemos la parte cognitiva mental. Es importante que todos nosotros identifiquemos que cuando nosotros estamos de alguna manera llenos de estas emociones, pues nuestro cerebro está literalmente secuestrado por las emociones y seguramente esto nos va a dificultar el concentrarnos, el tomar decisiones, el realizar trabajos. Por esa razón es importante que a los deudos o a las personas que están llevando un duelo no les exijamos demasiado a nivel intelectual, que evitemos todo lo que de alguna manera les represente una carga mental y que de alguna manera se redacten objetivos a corto plazo, no a largo plazo, porque ellos tienen que estar viviendo un día a la vez, un solo día a la vez es el que ellos van a tener que vivir. Además, solicitarles pues que mantengan una rutina, que se levanten a cierta hora, que hagan ejercicio a cierta otra, que desayunen, que realicen sus actividades en casa, pero que no estén todo el día acostados o todo el día nada más ahí viendo la televisión. Es importante recomendarles que no deben tomar decisiones importantes en estas circunstancias porque seguramente se van a equivocar. ¿Por qué razón? Porque su mente está ocupada de alguna manera, pues negociando la ausencia de quien ya no está y viendo cómo ahora pues van a organizar su vida y no pueden pensar en decisiones importantes. Lo mismo, no hay que apresurarlos para saber qué van a hacer con los objetos del recuerdo o con los objetos del fallecido. Ellos a su tiempo lo separarán, a su tiempo lo donarán, pero sí no hay que exigirles de inmediato qué es lo que se va a hacer con ellos porque muy seguramente no van a saber qué hacer todavía. Y finalmente tenemos la parte espiritual. En México es cierto que no todos tenemos la misma religión y algunos incluso dicen yo no soy tan religioso. Y podemos ser o no religiosos, pero todos somos espirituales. Y por esa razón es una dimensión humana, universal, que siempre debemos nosotros de cuidar. Algunas de las recomendaciones para de alguna manera cuidar la parte espiritual de los deudos es crearles un lugar especial donde ellos puedan estar tranquilos, realizar la práctica del silencio diariamente para que puedan escuchar sus pensamientos y también lo que ellos quieren hacer, buscar cosas que les nutran espiritualmente y que les interesen también. De alguna manera, esto les va a ayudar a que tengan a lo mejor la práctica de alguna bella arte, como pudiera ser a lo mejor pintar, cantar, de alguna manera tocar algún instrumento musical, porque esto nos va a ayudar a que ellos nutran su parte espiritual y que se conecte con ellos mismos. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer el acompañamiento de las personas en duelo bajo estas medidas de seguridad por COVID-19 que estamos viviendo? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que facilitar que las personas que están viviendo un duelo por un familiar fallecido nos permitan ayudarles a que expresen sus pensamientos y sus emociones. De alguna manera estar cerca de la familia y de alguna manera expresarles nuestro sentir y nuestro pesar por la ausencia que están viviendo. Compartir recuerdos si es que somos nosotros cercanos o si se trata de alguien querido para nosotros y demostrarles nuestro apoyo. Sería una buena manera. El demostrar el apoyo no tiene que ser personalmente, ya hablamos de que podemos utilizar medios tecnológicos como podría ser el teléfono, una videollamada, una reunión virtual como la que estamos teniendo nosotros, incluso un mensaje.
Y nosotros, como profesionales de la salud, podemos dar un mensaje a los deudos, dándoles a entender nuestra disponibilidad para escucharlos siempre que lo necesiten. Incluso nosotros podríamos hacerles comentarios durante la consulta, cuando ya van con nosotros y nos dicen, ¿sabe qué, doctora? Pues mi esposo falleció. Entonces, a lo mejor nosotros podríamos decirle, mire, no es necesario que me hable al respecto si usted no lo desea, pero quiero que sepa que yo estoy aquí para lo que usted me quiera contar, estoy disponible. O bien, solo quiero que sepa que estoy aquí para usted. Una frase tan sencilla nos puede ayudar a acercarnos mucho con el paciente, crear mucha empatía con él y que él sepa que estamos disponibles. Otras de las frases que podemos decirles durante la atención que estemos brindándoles, pues es, me hubiera gustado estar acompañándole en ese momento y aunque no estuve físicamente, lo tengo presente. Si necesita que hablemos de este tema en cualquier momento, usted me avisa. Lo voy a volver a citar por si usted desea hablar, aunque también podemos compartir un silencio o simplemente decirle, siento mucho de verdad por lo que está pasando y nada más. Cuando nosotros acompañamos a personas que están en duelo, nosotros debemos de practicar una escucha activa y muy empática, facilitando que ellos se desahoguen para que nos digan cómo se sienten y por qué extrañan a su familiar. Es decir, la idea es que nosotros facilitemos que ellos nos expresen a nosotros cómo se sienten y no al revés. No nosotros decirles a ellos nuestra experiencia de los fallecidos que tuvimos nosotros o de las pérdidas que tuvimos o los duelos que tuvimos nosotros, porque no es así. Nosotros debemos evitar hacer frases hechas, como por ejemplo, lo acompaño en su dolor, ya sé lo que se siente, y eso no es verdad. O a lo mejor decir, Dios sabe por qué hace las cosas. Ese tipo de frases están realmente poscritas en el acompañamiento del duelo porque no sirven de nada, porque la realidad es que nosotros ni entendemos, ni sabemos, ni dimensionamos qué tipo de duelo o qué tipo de circunstancias están viviendo en la familia o en el contexto o en el entorno de ese doliente. De manera que frases que no deberíamos nosotros decir es, sé cómo te sientes, sé valiente, tienes que ser fuerte, esto acabará pronto, vas a resistir bien. Dios sabe por qué hace las cosas. Eso no, lejos de ayudarnos a acercarnos a los dolientes, hasta incluso hace que ellos se sientan como que no son reconocidos en el dolor que están pasando. En cambio, algunas de las frases que sí les podemos decir a las personas que están en duelo pudiera ser algo tan sencillo como no encuentro las palabras para expresarte lo que siento. O a lo mejor no puedo entender por lo que estás pasando, pero estoy aquí para ti en el momento que tú quieras hablar. O incluso si se trata de personas que nosotros queremos mucho o que son cercanos, pues simplemente con el hecho de estar ahí en silencio y permitir que la otra persona se desahogue y me diga cómo se siente y me diga por qué le duele y me diga por qué ahora ya no va, siente que no va a ser capaz de seguir adelante, con eso le ofrecemos mucho apoyo y le ofrecemos mucha ayuda en realidad, aún sin nosotros decir tanto. Y sobre todo frases que no son nuestras, que no son reales, que no son genuinas. Nosotros también, como personal de salud, debemos evaluar si la persona que está en duelo está llevando estas medidas de autocuidado de las que acabamos de hablar, cómo comer, tener higiene personal, tomar su medicación, y si nosotros comprobamos que esto no es así, podemos ayudarle a través de un familiar con el que él acuda, o si va solito, pues a través del servicio de trabajo social para que él se encargue de ubicar a algún familiar en casa y le pueda decir en qué circunstancias se encuentra en este momento el doliente para que le pongan un poco más de atención y amplíe su red de apoyo. Debemos ser comprensivos ante esta situación difícil que están viviendo la mayoría de las familias y que muchas de ellas pueden estar desbordadas y que a lo mejor pueden incluso no estar acudiendo a las consultas y cuando acuden a las consultas pueden no estarse expresando bien, porque en realidad esta situación las está rebasando y no tienen los suficientes recursos de afrontamiento o no tienen las suficientes herramientas personales para hacerles frente. Y por esa razón nosotros debemos de ser todavía mucho más empáticos de lo que generalmente somos ante una pérdida. Es importante también prestar atención a las personas que no han sido reconocidas como personas en duelo. Por ejemplo, las parejas que estaban separadas y que falleció uno de los dos, o los cuidadores a los cuales pues se les muere su enfermo que estaban cuidando, o entre otros. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan ser reconocidos en su dolor y ser acompañados. Hay algunas pautas que nosotros como profesionales de la salud podemos hacer para acompañar a los menores y a las personas con discapacidad. Lo primero que podemos hacer es explicarles lo que sucedió y no usar eufemismos, nada de que está dormido.
Se fue con su angelito, eso no está bien. Nosotros debemos de decirle que la persona falleció, tal cual, y explicarles lo que significa esto. Estar pendiente de la reacción emocional que tienen, no ocultar sentimientos en su presencia, no ocultar que estamos llorando, porque ellos deben de saber que es normal sentirse triste cuando alguien se va y es normal llorar cuando alguien nos ha dejado porque nos sentimos mal. Y fomentar que los familiares les enseñen a llorar juntos y no que se anden escondiendo. Los niños y las personas con discapacidad no necesitan ser rescatados ni excluidos de la realidad que viven. Al contrario, necesitan ser reconocidos en lo que sienten y ser acompañados y tener tiempo y disponibilidad para responder sus preguntas. Todas las personas necesitamos sentirnos seguras y acompañadas y más ante una situación como el fallecimiento que nos va a impactar emocionalmente a todos. Y como decía Murray Bowen, ¿no? Que es el principal autor de los triángulos familiares, que bueno, nos dice que él jamás había visto niños dañados por la exposición a la muerte, pero sin embargo, o a la pérdida, pero sin embargo, lo que sí ha visto son niños dañados por la ansiedad de los supervivientes. De manera que muchas veces los menores están realmente capacitados para entender una pérdida, pero a veces los que los acompañamos no estamos preparados para explicárselos y eso es lo que está mal. Tenemos también en este momento familias que tienen personas o pacientes en unidades hospitalarias. Si nuestros pacientes están en estas circunstancias, nosotros podríamos como personal de salud hacerles las siguientes recomendaciones: que respeten las indicaciones del personal de salud, que intenten entrar o salir lo menos posible de la habitación, que realicen turnos de cuidado para que no le dejen todo a una sola persona, sino que la responsabilidad sea compartida y que fomenten el apoyo social y familiar entre todo el grupo, para que todos se responsabilicen de eso. Han surgido en nuestro país redes de apoyo social o iniciativas privadas como esta de Duelo COVID, que es una plataforma creada por 5 universidades, 3 nacionales y 2, una de Buenos Aires y otra de España, donde, bueno, pues crearon una plataforma la cual es gratuita, que tiene 12 módulos, que está disponible 24 horas y que está pensada para todas aquellas personas que han sufrido un duelo o una pérdida de menos de 6 meses de evolución, que no tienen tratamiento psicológico o farmacológico, y lo que hace esta plataforma pues es hacerles un tamizaje de 4 o 5 preguntas rápidas para poder identificar si las personas son candidatas a recibir atención a través en línea o de manera virtual, o bien si por el tipo de síntomas que están presentando ya deben recibir atención psicológica de manera presencial, y entonces los derivan al centro de atención de salud mental más cercano a su domicilio. De tal suerte que esta plataforma les enseña temas acerca de cómo vivir el duelo, acerca de qué actividades poder realizar con los deudos y con las familias de los fallecidos, y bueno, pues qué tipo de estrategias podrían implementar para ir caminando poco a poco a través del duelo y del dolor que están viviendo. Y esto obviamente pues ha sido a iniciativa privada de muchas instituciones de salud, universitarias y de la industria, para que entonces la sociedad tenga herramientas para poder seguir adelante ante esta situación que muchas de las veces pues nos ha rebasado. Tenemos también el apoyo emocional para los profesionales de la salud en tiempos de COVID, la cual obviamente pues es sumamente importante, porque si nosotros no cuidamos de nosotros mismos y no nos damos salud, difícilmente nosotros podemos cuidar de los demás. De tal manera que se emitieron recomendaciones por la CDC en 2021 acerca de qué medidas como personal de salud nosotros debemos de tomar durante esta pandemia por COVID-19. Bueno, lo primero que nos dicen es que debemos de cuidar de nosotros mismos. Obviamente con un equilibrio entre lo psicológico, lo físico y lo social. Que tengamos un equilibrio entre los 3 ejes de nuestra vida. Conservar nuestro estado de salud y de alguna manera nuestra alimentación, nuestra higiene personal, tal y como lo hemos mencionado. Cuidar de nuestros pacientes, pero también de nuestros familiares, porque en la medida en la que nosotros cuidamos de quienes están cerca de nosotros, pues obviamente esto nos retribuye a nosotros un buen ánimo de los demás, y esto hace que emocionalmente pues esto se nutra para nosotros, y que conservemos siempre nosotros un equilibrio entre los aspectos familiares y laborales, que en realidad no permitamos que lo laboral ingrese a nuestra vida familiar,
pero tampoco válido que nosotros llevemos nuestros problemas familiares a la vida laboral, porque obviamente pues esta separación, si no la realizamos, pues no va a ser sano y nosotros vamos a estar todo el día pensando y rumiando en problemas. Pero también nos hablan de que cuidemos de nuestro equipo, de este equipo con el que trabajamos todos los días, y no me refiero al equipo de protección personal, sino al equipo multidisciplinario con el que trabajamos. El equipo de enfermería, el equipo de odontología, el de psicología, el de nutrición, el de rehabilitación. ¿Por qué razón? Bueno, porque el COVID-19 es una enfermedad nueva para todos. Todos estamos implementando nuevos protocolos, todos estamos echando a andar nuevos procesos y obviamente muchas de las veces estos procesos no se van a llevar a cabo de manera armónica y van a necesitar algunos ajustes. Entonces nos dicen pues que recordemos que nosotros también estamos de alguna manera innovando nuevos procesos, llevando a cabo nuevas tareas y por lo tanto tenemos que ser pacientes, tenemos que ser más tolerantes, tenemos que ser flexibles con nuestros compañeros y que si en algún momento nosotros vemos pues que cometen algún error, pues a lo mejor ser flexibles con ellos y hacérselos notar de la manera menos agresiva posible, porque yo también me puedo equivocar y además porque en la medida que yo cuide a mi equipo multidisciplinario de trabajo, ellos también van a cuidar de mí y van a estar siempre cuidando mi espalda. Algunas prácticas de bienestar y autocuidado para el personal de la salud, pues obviamente son que nosotros normalicemos lo que sentimos. Si nosotros consideramos que no tenemos el equipo de protección personal adecuado, si nosotros consideramos que no hemos sido vacunados, si consideramos que no tenemos las condiciones de trabajo necesarias, pues reconozcamos lo que estamos sintiendo y no hagamos como que no sentimos nada. Si me siento frustrado, si me siento enojado, si me siento con miedo o temeroso, pues es importante que lo reconozcamos y que normalicemos que lo que sentimos es real y no vale la pena que digamos, no tengo nada, no pasa nada, porque eso no es cierto. Además, considerar que el bienestar nuestro debe de ser una prioridad. Por lo tanto, el equilibrio entre la vida familiar, la vida laboral y la vida social, aunque ya no la lleve de manera personal, pero sí a lo mejor a través de los medios tecnológicos como una llamada, como un correo o como una reunión virtual, pues que busquemos un equilibrio para estar bien. Que nosotros somos responsables de nuestro autocuidado físico, porque muchas de las veces nunca predicamos con el ejemplo y nosotros le decimos al paciente que debe de comer bien, que debe de dormir a sus horas, que debe de hacer ejercicio y nosotros rara vez lo hacemos y andamos a veces ahí desayunando una coca y un pan o un café y unas galletas cuando sabemos que eso no es lo adecuado para nuestro organismo que nos está ahorita demandando atención por el desgaste que hemos estado teniendo en los últimos meses. Además, debemos de cuidar el descanso psicológico y no precisamente de que ya no me llamen y no quiero que me hablen del trabajo. No nos referimos solo a eso, sino también al descanso de las malas noticias, a esas cadenas interminables que nos mandan por WhatsApp para que yo vea que alguien está diciendo que están vacunando no sé dónde, que vacunaron puro aire, que esto y que el otro, o sea, noticias desagradables, noticias amarillistas, noticias alarmistas que no nos llevan a ningún lado, ni a nosotros, ni a los contactos que tenemos ni a nuestros cercanos, de manera que nosotros mismos podemos detener ese tipo de noticias que son alarmistas, que no nos llevan a ninguna certidumbre, que por el contrario lo único que hacen es sembrar inseguridad y miedo y que nosotros somos responsables de que esto se pare. A lo mejor yo no voy a bloquear a mis 100 contactos que comparten esto, pero simple y sencillamente lo voy a pasar, no lo voy a leer ni lo voy a compartir, porque esto también es una manera de ponerle un límite a las malas noticias amarillistas que hacen que yo no tenga un equilibrio adecuado en mi mente. Y a lo mejor esto detiene este fenómeno de scrolling que le llaman, que es nuevo y que se desarrolla a través de las redes sociales por estar compartiendo y estar teniendo esa necesidad de estar consumiendo noticias alarmistas o negativas y que no nos hacen bien ni a nosotros ni a nuestros cercanos. Y sobre todo, realizar actividades que nos recarguen de energía positiva. A lo mejor cuidar de estos seres vivos que están en casa, que pueden ser las plantas a través de la jardinería, los animalitos, si tengo yo mascotas, ponerme en contacto con ellos, sacarlos a pasear, porque también esto es una forma de que yo realice ejercicio y también me relaje. Entonces, hay actividades que de por sí nos recargan de energía, estar con la familia, hacer juegos de mesa, cosas que generalmente no hacemos, pero que sin embargo esto nos llevan a un equilibrio mental que últimamente no tenemos. Y bueno,
Aquí les comparto la experiencia de este pequeño coterapeuta, es llamado Harley, el tuerto, es un pug de 3 años, es un coterapeuta que utilizan en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, donde yo trabajo, y bueno, pues lo que ellos hacen es llevar a este pequeño animalito a las áreas COVID, claro, con sus minigogles, su traje típico, sus botitas, y lo que hace es de alguna manera distraer al personal que está siempre con los pacientes COVID para que no estén nada más pensando en el riesgo, me voy a contagiar, qué cansado está esto, qué calorón, o sea, sino que lo que hacen es tratar de llevarles la mente a, de alguna manera, experiencias más agradables, como puede ser el cariño, como puede ser la ternura, toda vez que está comprobado que la ternura genera disposición positiva a cualquier proceso cognitivo y al mejorar el comportamiento de las personas. De hecho, está documentado que el estar nosotros en contacto con los animales y en este caso con las mascotas, pues nos ayuda a disminuir los niveles de estrés porque baja el cortisol, disminuye los niveles de presión arterial y por lo tanto baja nuestro nivel de estrés y ansiedad. De manera que todos aquellos que tenemos estos pequeños compañeros de vida, pues creo que podemos darles ahora un acompañamiento excelente porque más que ellos nos necesiten a nosotros los necesitamos a ellos, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando ya este tema que hemos llevado el día de hoy, que es el manejo del duelo, pues vamos a hacer algunas preguntas de alguna manera de repaso. Si nosotros tenemos que afrontar el duelo, ¿lo hacemos en soledad o en compañía? Generalmente lo recomendable es que se haga ambos, que combinemos momentos de soledad, pero que no nos aislemos, sino que también tengamos compañía de los familiares, de los amigos y de las personas que nos quieren. No precisamente de forma presencial, pero sí de manera virtual. ¿Qué hacemos cuando nos dicen, pensamos o no pensamos en lo ocurrido? Definitivamente se tiene que pensar en lo ocurrido, pero poco a poco, evitando pensamientos intrusivos o estar rumiando lo mismo y lo mismo, sino que con pausas y que vayamos asimilando lo que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Escribimos sobre el duelo o solo lo pensamos? A ojos cerrados hay que escribir lo que sentimos, hay que escribir lo que no dijimos y hay que escribir lo que nos guardamos. ¿Qué hacemos? ¿Guardamos silencio o hablamos de la pérdida que estamos viviendo? Necesariamente tenemos que hablar de la pérdida que estamos viviendo y por esa razón pedimos la comprensión para los dolientes, que seguramente van a estar hablando de los mismos temas, repitiendo las mismas preguntas por un tiempo, nada más mientras se asimila la pérdida. ¿Qué hacemos? ¿Rituales de despedida o no rituales de despedida? Sí, tenemos que hacer rituales de despedida. A lo mejor no los convencionales a los que estamos acostumbrados porque en este momento no es posible reunirnos tantas personas presencialmente y más si el fallecimiento ha sido por COVID. Pero sí podemos nosotros sugerirle a la familia y a los deudos que creen nuevos rituales ajustados a sus necesidades, a sus posibilidades y a los recursos de cada familia. Un traje hecho a la medida de cada familia. ¿Y qué hacemos finalmente? ¿Reprimimos las emociones o les damos validez? Totalmente darles validez. No podemos guardar las emociones mucho tiempo. Al final del día es como una olla express que terminan saliendo en el momento menos adecuado, en el lugar menos indicado y con la persona que menos quisiéramos. Entonces, siempre hay que hablar de las emociones y hablar de lo que se siente y reconocer si estoy cansado, si tengo miedo, si estoy enojado, hay que reconocerlo y no decir no pasa nada, porque no es cierto. A manera de conclusión, para cerrar nuestro tema, pues podemos decir que en estas circunstancias de duelo por la pandemia COVID, pues se han presentado principalmente dos emociones de las más intensas. Han sido la culpa y el dolor. El dolor es una experiencia muy desagradable que vivimos o asociamos a una intensa pena, tristeza, experimentada por motivos emocionales y que obviamente pues a nadie nos gusta vivirla. En cambio, la culpa es una de las emociones que más presencia han tenido en este tiempo de la pandemia de coronavirus. Y de alguna forma la culpa es un intento de aceptar lo que ya no se puede cambiar. Por ejemplo, la muerte de alguien. Y aunque la culpa es natural y sentirla es muy real, el mensaje no es verdadero y no tenemos por qué hacerle caso de que nosotros compremos de que por culpa nuestra mi familiar murió solo. Por culpa mía mi familiar terminó con su vida. No es así. En todo caso, nosotros lo que debemos hacer es ser lo suficientemente valientes para afrontarlos con estrategias positivas y poder identificar que así hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, la situación no hubiera cambiado.
Y bueno, si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es que cada vez que nos referimos a la pandemia COVID-19, también nos referimos a la salud pública. Y que cada vez que hablamos de salud pública debemos hablar inherentemente de salud mental. De la misma manera que al hablar de COVID-19 deberíamos estar hablando siempre de salud mental. ¿Por qué? Porque ya hemos visto todos los estragos que ha ocasionado la pandemia, no solo físicos, sino también mentales. No solo a los pacientes, sino también a las familias de esos pacientes y también a las familias de los fallecidos por COVID-19. De manera que hoy más que nunca nosotros debemos de comprobar la importancia de la salud mental y no nada más la salud física, porque van de la mano, en un binomio que no se puede separar. De tal suerte que el duelo durante esta pandemia por COVID-19, pues sí es un duelo que tiene que vivirse a través de rituales de despedida, incluso de innovar nuevos rituales y de crear nuevos rituales que nos ayuden a explicar la pérdida, el dolor y que de alguna manera nos permitan canalizar la tristeza y nos ayuden a expresar lo que sentimos nosotros y los que nos acompañan. Y bueno, prácticamente pues estos rituales o estas acciones que tomemos, pues son para recordar a los que se nos adelantaron, a los que se fueron demasiado pronto, pero que su presencia sigue aquí. Aquellos a lo mejor que no tenían que trascender tan rápido y que dejaron una huella muy profunda en nosotros y que nos dejaron un dolor enorme, pero que un día los vamos a volver a ver y que les vamos a decir gracias por todo lo que me enseñaste, ¿verdad? Así que pues muchas gracias por su atención.